Buenos días, hermanos. Me acompañen por favor a Juan 5:39. Dice la palabra del Señor. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Padre, mira, háblanos, Señor, a través de ella, Señor, guíanos, Señor, abre nuestros corazones, Señor. Padre, mira, ay, Señor, danos la vista a los que siguen enfermos, Señor. Padre, danos la luz, Señor, porque solo tú eres luz, Señor. Guíanos hacia ti, Señor, y solo hacia ti, Señor. Te pido para que hoy, Señor, uses estos labios inmundos, como decía el profeta, Señor, para poder hablar de ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Juan, quien se describe a sí mismo como el discípulo amado, centró su evangelio en demostrar la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en hablar de Jesús como hombre y como Salvador, como el Cristo. El mostrar que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Juan 7:35, Juan 7, 3 al 5 nos lo muestra. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, lo primero que hace Juan es mostrar la parte humana de Jesús, su familia, ¿sí? Y como toda familia, ¿cierto? Pues hay unos creyentes, hay otros que no lo son. En este caso, ni aún sus hermanos le creían. Pero Juan 14, 8 y 9 nos muestra otra cosa. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Estaba mostrando que Él era Dios, que Dios estaba en Él y Él estaba en Dios. Pero si nosotros miramos el Evangelio de Juan, desde el primer versículo, ¿cierto?, nos muestra la deidad de Cristo. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Juan lo que va a hacer a través de todo su evangelio es demostrar la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan no se sentó a hacer una biografía, ¿cierto? No, él se sentó a demostrar quién era Jesús. Que nuestro Señor Jesucristo precisamente era 100% hombre, ¿cierto? Lloró como hombre, sufrió como hombre, pero que también era 100% Dios. Acuérdense que le decía a los apóstoles, cuando los apóstoles estaban por allá maquinando algunas cosas: ¿y ustedes qué piensan? Y a los fariseos: ¿ustedes qué cavilan? ¿Qué cavilan en vuestras cabezas? Y todos se sorprendían. El versículo base es la parte final del capítulo 9, que nos narra cuando nuestro Señor sana a un ciego de nacimiento en el estanque de Siloé, y los fariseos se dividieron, pues unos decían que esto no era obra de Dios porque se había hecho en el día de reposo, y los otros preguntaban: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? El versículo entonces nos habla de dos cosas: de juicio y de vista. Hermanos, ayer estábamos mirando la falsa doctrina de uno de esos apóstatas modernos, apóstoles modernos, sí, la palabra es la misma, apóstatas,
Sí, toca preguntarles que cuál de las 12 tribus viene. Y coincidencialmente una de sus herejías, o para una de sus herejías tomaba este texto. De verdad que con mi esposita, o sea, es que no hay ni palabras para decir lo que uno siente, ¿cierto? De la forma despectiva en que hablaba, cuando el Señor escupió sobre el mar. Ustedes no se imaginan lo que hacía y uno decía, y la gente aún le cree a un falso pastor de esos, ¿sí? Pero usted no se imagina el irrespeto, la irreverencia, las cosas con que salían. Mejor dicho, hablando de Simón el mago, dijo que el problema no había sido de Simón el mago, sino de Pedro. Antes Pedro debe haber agradecido porque él estaba ofreciendo una recompensa por los dones de Dios, ¿sí? Y la gente sigue mirando a ese señor casi luna, pero bueno. Ay, Señor, devolvámonos a nuestra prédica bíblica. Versículo 39, repitámoslo. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Comencemos por la parte final del versículo. Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Pero recordemos que el Señor también dijo que venía a salvar lo que se había perdido, que venía a llamar a pecadores al arrepentimiento. En pocas palabras, el Señor nos decía que hay otra clase de ciegos, unos que están en una situación peor que los que no tienen vista. Rara vez nos imaginamos la vida de una persona invidente, sus dificultades, sus preocupaciones, su oscuridad cotidiana. Y lógicamente cuando nos encontramos por la calle caminando solos, nos admiramos, ¿cierto? ¿Y cómo esta persona puede salir? Y en los buses, cuando antes uno timbraba, uno se admiraba de que iban poniendo el oído y de un momento a otro timbraban. O le preguntaban a uno, ¿sí faltan 2 cuadras para tal lado? Hermanos, podemos pensar que esa es una vida de oscuridad en la que la persona depende de otros para vivir, no puede vivir por sí mismo. En realidad, debe ser muy difícil que otros sean nuestros ojos. Tampoco nos imaginamos la gratitud que deben tener las personas invidentes con quienes los ayudan, el amor que deben tener por ellos. Los que tienen perros que los guían, ¿cuánto podrán apreciar a sus mascotas? Y yo les apuesto que estas personas no idolatran a sus mascotas, ¿cierto? Ellos saben que tienen una ayuda. E incluso no nos imaginamos cuál será la relación y el aprecio que tiene cada persona de ellas con el báculo, ese instrumento que les sirve como extensión de sus manos para poder palpar por dónde van. Ahora imaginemos, hermanos, el momento en que el Señor sana al ciego, el instante en donde lava sus ojos, los abre y los rayos de luz comienzan a penetrar y comienza a ver. Esta vez no hubo alguien que lo llevó de la mano, hubo alguien que lo llevó de la oscuridad a la luz. Pero hay ciegos que tienen una mayor dificultad, pues a pesar de que tienen sus ojos sanos y que no dependen de nadie para moverse, carecen de entendimiento. No pueden discernir el bien del mal. A pesar de ver la luz, andan en tinieblas, porque ellos, al contrario de muchos invidentes, serán precisamente sus ojos los que los lleve a la más densa oscuridad. El problema principal es porque creen que ven y andan confiados por el mundo. El ciego tiene conciencia del peligro y ha desarrollado el instinto de conservación. Pero el que cree que ve, vive confiado en sus capacidades. ¿Qué nos dirían las estadísticas si nosotros investigamos de cada 1000 invidentes y de cada 1000 videntes, cuántos son atropellados al año por vehículos? Si nosotros fuéramos a las estadísticas, muy posiblemente nos sorprendería. Diríamos que son más atropellados las personas que ven que la que no ve, porque el que no ve anda con prudencia.
Los fariseos preguntaron al Señor: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Ellos pensaban que porque leían la Escritura tenían conocimiento. Pensaban que sus obras eran luz, que su sacerdocio los llevaría a salvación. Pero no. Estaban cegados, no veían su orgullo, no veían su vanagloria, su impiedad, su avaricia, su abuso de poder. En últimas, no podían ver su pecado. Ese es el verdadero estado del pecador, la ceguera. Pero es una ceguera terrible, porque como hemos dicho, se están seguros de que se ve. Creen y están convencidos que saben a dónde van, pero en realidad están engañados. Los pocos judíos estaban convencidos que porque eran el pueblo escogido por Dios, todos eran salvos, todos. Imaginémonos entonces qué pensarían los sacerdotes de la época. Ahora, los falsos conversos de hoy han dicho que salvos, siempre salvos, que su salvación les permite vivir como quieran. En este momento lamentable en que ser cristiano se ha vuelto una moda, las personas dicen que son salvas porque van a la iglesia. Sí, yo soy salvo. Todos los domingos voy a la iglesia. Sí, a veces también voy entre semana. Sí. Otros dicen que son salvos porque creen en Dios, pero no saben en qué Dios cree. Ay, hermanos, otros dicen que son salvos porque se han apartado de los delitos y los graves pecados que practicaban y ahora solo cometen pecadillos. Es que antes yo cometía graves pecados, ahora pues peco poquito. Sí, hay una ceguera espiritual terrible, hermanos. Pero lo lamentable es que nos acusan a nosotros y nos dicen: es que ustedes ven el diablo en todo lado. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos: ¿cómo así? ¿Y es que ustedes no lo ven? Oh, están ciegos. A diario nos escuchamos preguntar: ¿cuál es el problema de que yo me congregue en cualquier iglesia? Igual ellos hablan de Dios. ¿Cuál es el problema de escuchar a los que ustedes dicen que son falsos maestros si ellos también hablan de Cristo? Sí, claro, hermanos. Francisco habló de Cristo y le dijo al homosexual que Cristo lo amaba así como él era. El Señor te ama como eres, le dijo al homosexual. Y también volvió a hablar de Cristo y dijo que la cruz era un fracaso. El fracaso de la cruz, como hemos dicho, dijo Francisco. Varias veces hemos contado que Jesús Adrián Romero también habló de Jesús y de la última cena. Y la comparó con una taberna mexicana en donde, según el apóstata, nuestro Señor contaba chistes. Y cuando Pedro le dijo que quería ir a casa, el Señor le dijo: tranquilo, Pedro, tómese la otra. Sí, ellos hablaban de Jesús, pero estas barbaridades son las que dicen de Jesús. Niegan al Cristo que los salvó. Pero nos acusan de que nosotros vemos el demonio en todo lado. ¿Qué es lo lamentable? Como dijimos, que ellos no lo ven. No lo ven. Sus ídolos posmodernos los han cegado. No siguen a Cristo, sino a sus falsos pastores. Hace un poco, como les contaba, me llegó un video de la prédica de una pastora. Y como comentario puse 1 Timoteo 3, 1 al 5. Y la respuesta contundente no se hizo esperar. Me dijeron: fariseo, mentiroso, hijo del diablo. Ahora sí creyeron ver al hijo del diablo, por citarle la escritura, pero no ven ni siquiera el engaño en que están sumidos. ¿Cómo es así que por medio de la música no puedo alabar al Señor? Si el Señor fue el que me dio el don, no nos escribían. El Señor me dio el don. ¿Cómo ustedes no me pueden decir que yo no puedo alabarlo con mi música? Yo la alabo, por eso es que le canto reggaetón cristiano. Pero ustedes ven el diablo en todos lados.
Entonces nos preguntamos, ¿cómo? ¿Ustedes no lo ven en lo sensual de esa música? ¿O en lo grotesco de sus movimientos? ¿O en lo que incita esa música? ¿A qué incita esa música? ¿No ven el diablo ahí detrás? El mundo está cegado por el pecado, por las falsas conversiones, por los falsos maestros y por los falsos evangelios. Los evangelios diluidos y adulterados tienen cegadas a las personas. Aunque tienen ojos, no ven. Y aunque tienen oídos, no oyen. Siempre digo lo mismo. Lo que vemos es la simple apariencia de las cosas. ¿Qué vemos? Vemos un mundo de apariencia creado por el hombre y Satanás, diseñado por ellos, planeado por ellos, maquillado por ellos. ¿Para qué lo maquillan? Para que nosotros veamos lo que ellos quieren que nosotros veamos. Un mundo tan fabricado que incluso, de acuerdo a la edad, nos dicen cuándo es lícito pecar y cuándo no. Por ejemplo, nos dicen que el licor no es apto para menores de edad. Eso es muy cierto. No podemos negar que los niños y los jóvenes se vuelven adictos con mayor facilidad, pero el ser mayor de edad me da licencia para emborracharme, para pecar, para ofender a Dios y para dañar mi vida y la de los demás. El licor no debería ser prohibido para todos. Nos muestran valores éticos y morales que cambian de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los intereses de ellos. Nos dicen qué es lo que nos lleva a la felicidad y qué no nos llevan a la felicidad. Llevar a los niños a la iglesia va a ser un delito. Para no extenderme en este vano tema, resumamos al máximo la felicidad del mundo. ¿En qué resume la felicidad del mundo? El tener y el gozar. Punto. El afán de tener nos lleva a vender el alma por un plato de lentejas. ¿Y qué es el gozo para el mundo? Satisfacer los deseos, especialmente los más bajos y los más perversos. Esa es la felicidad del mundo. Hemos repetido una y otra vez lo que dice Francisco a todos, pero en especial a los jóvenes. Vivan y sean felices. ¿Qué hace la iglesia moderna con sus juegos de luces, sus shows, sus conciertos y sus cuentachistes? Spurgeon ya no lo anunciaba. Decía que iba a haber el momento en que en lugar de pastores hubieran payasos parados en los púlpitos. ¿A qué nos lleva todo esto? A llevar a esa falsa felicidad en donde todos salen emocionados, motivados, lloran, pero salen sin algo, salen sin arrepentimiento y salen sin Cristo. Los conducen a una falsa felicidad, a una falsa paz. Y la palabra de Dios es clara: no hay paz para el impío. ¿Y qué ofrecen los falsos maestros? ¿Qué es lo que ofrecen? Prosperidad económica. Han vuelto el evangelio una pirámide bancaria, ¿cierto? Prosperidad económica. El cielo aquí y ahora. Qué coincidencia. Es lo mismo que Satanás ofrece. Si ustedes miran los discursos de los satanistas, siempre hablan del cielo aquí y ahora. Pero Pablo también hablaba de la falsa ciencia. ¿Cómo así? Ahora nos van a decir que el conocimiento es diabólico, y la respuesta es muy sencilla. Hermanos, la palabra nos dice que no todo es conocimiento. Hay uno que nos lleva a salvación y hay otro que nos lleva a condenación. Acompáñenme por favor a Proverbios 1:7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Es un versículo que hemos leído varias veces. Es un versículo que deberíamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón como toda la palabra de Dios. Pero hasta eso, nos quitaron la memoria. Nos quitaron la memoria.
¿sí? Nos dijeron que eso de aprender de memoria era terrible. Sí, claro. Es cierto que uno no puede memorizar lo que no entiende, pero es necesario memorizar lo que comprendemos. ¿Sí? El Señor nos decía que queríamos llevar la palabra atada en la mano, marcada en la frente, ¿sí? Pero nos han quitado la memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Oseas nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y qué decía Pablo a Timoteo? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. También hemos hablado en varias oportunidades de las teorías del origen de la vida, del universo, sí, la falsa ciencia. Y este año nos han sorprendido. Ha comenzado con una gran noticia por todos los medios de comunicación. Los chinos han llegado a la cara oculta de la luna. Llegaron, ¿sí? Y al parecer encontraron vida extraterrestre, o lo que fue vida extraterrestre. Ya están los videos mostrando. Digan, si son las luces de una ciudad, miren las fotos, pero en las fotos no ve nada, ¿sí? Pero bueno, hermanos, cuéntenos, ¿sí? Yo quisiera mirar todas las fotografías que nos han enviado de la Tierra, de la Luna, ¿sí? Miremoslas. Lo que yo nunca entiendo es por qué todos los videos son editados. Pero bueno, hermanos, ¿quién puede negar la importancia y la necesidad de los avances de la medicina para salvar vidas? ¿Quién puede negar, un ejemplo, la importancia de una cirugía de corazón abierto? Es fundamental para salvar la vida de una persona, ¿sí? Pero ¿qué podemos decir de la clonación? ¿Qué podemos decir de la clonación? Sí, ellos pueden crear vida, de pronto, no sabemos. Y el soplo de vida y el espíritu, si llegaran a crear vida, ¿qué crearían? ¿Qué crearían? ¿Quién puede negar la importancia de la penicilina en la curación de las enfermedades infecciosas? No lo podemos negar. No podemos negar que fue importante. Pero ¿qué podemos decir de los miles de medicamentos que simplemente quitan los síntomas de las enfermedades, pero no curan? Que eso es lo que nos están vendiendo. Y fuera de eso, generan efectos secundarios. Uno mira las contraindicaciones, 10, 15 contraindicaciones. Tú dices, no, yo prefiero enfermarme de una sola cosa, ¿sí? Y peor aún, si hablamos de las vacunas de hoy en día. Y claro, ¿cuál es el problema? Que todo esto nos lleva a un mismo lado, a apartarnos de la fe en Dios, a cegarnos, nos dejan ciegos, nos quitan toda posibilidad de ver a Dios, lo reducen a un mito. Miremos la educación de hoy, ¿a dónde nos lleva? A tolerar el pecado, a amar el pecado, a esa falsa ciencia y por ende a negar a Dios. En pocas palabras, mandamos a nuestros hijos al colegio para que los vuelvan ciegos. Hay una luz, hermanos, que nos permite ver, pero hay otra luz que nos encandelilla y no nos permite discernir. Esa es la luz del mundo, la que encandelilla, ¿sí? La que nos deja ciegos. La modernidad nos ha llevado a la máxima ceguera. Ha pretendido negar a Dios y crear dioses por todos lados. El Dios dinero, el Dios moda, el Dios cine, el Dios consumo, el Dios libertinaje, el Dios droga, el Dios alcohol, el Dios ciencia, el Dios política, el Dios tecnología. E incluso, además, como nos lo decía la Escritura, se han devuelto a las fábulas y a los mitos. La Pachamama, la diosa tierra,
Y hoy el Dios perro, el Dios árbol, los diosesitos hijos. Hemos hecho nuestros hijos unos pequeños dioses. Y esos pequeños dioses, ¿qué sucede? Que se crean unos grandes demonios. Ahí nos contaban la historia de un primo, de algún familiar de uno de nuestros hermanos, sí, de 2 años. Y entonces le dijeron, si usted va a llevar a su niña, llévenle juguetes, porque es que mi hijo ahorita está en la fase de envidia y pues como está en su territorio, él no presta nada. Es que no sabemos qué hacer con el niño, es que el niño sí, y hablaban del niño y parece que le tienen miedo. ¿Y cuántos años tiene? 2. Sí, y si a los 2 años está en su fase envidiosa, imagínenselo a los 30. Sí, y está en su territorio. Bueno, a veces mezclamos a los perros con los niños. El falso conocimiento solo ha servido para cegar. Ha dicho que todo es material, que todo es racional y que todo es real. Falacias, mentiras. ¿O cuántas fotografías reales hemos visto de la Tierra en los viajes al espacio? ¿Cuántas transmisiones en directo hemos visto desde el espacio en esta época de alta tecnología? ¿Cuántas? ¿Acaso el socialismo nos llevó a la justicia social y al amor por el prójimo? ¿Acaso el capitalismo no es el sistema que ha generado más aberraciones sociales, políticas, económicas? ¿Cuál de los 2 sistemas reivindica las tablas de la ley? ¿Cuál de los 2 sistemas nos lleva a la santidad? Nietzsche decía, Dios ha muerto. Y el escritor ruso afirmaba, si no hay Dios, todo nos es permitido. Simples excusas para dar rienda suelta a los bajos instintos, al pecado y llevarnos a la ceguera espiritual, a lugares de densa oscuridad. Nos dicen que todo es racional, pero el megatúnel que inauguraron hace 2 o 3 años, lo inauguraron con una ceremonia masona. Y los procesos de paz en los países pobres los inician con ritos santeros. Hasta en las posesiones presidenciales contratan chamanes y hechiceros, dizque para que controlen el estado atmosférico o los sauteen. ¿No bien? Van acusando, es que usted contrató un brujo para que lloviera ese día, en plena posmodernidad, en una posesión presidencial. Pero nos dicen que todo es racional, haya racionalidad. Y le llamaron siglo de las luces a la época en que surgió el racionalismo, siglo de la falsedad, de la mentira, del oscurantismo y la ceguera. En realidad, hoy no sabemos qué fue peor, si la Inquisición católica o la Ilustración. Oiga, qué coincidencia. Ahora que me acuerdo, el catolicismo organizó y dirigió los 2 procesos históricos. Dirigió la Inquisición e hizo las primeras universidades en Europa. Los primeros teóricos sobre la evolución y sobre el origen del universo eran sacerdotes católicos. Hermano, vayamos al versículo 41 de Juan 9. Recordemos que en el versículo 40 los judíos estaban preguntando si también ellos eran ciegos, y la respuesta de nuestro Señor fue contundente. Versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Sí, ustedes no son ciegos, ustedes conocen la Escritura, por eso su pecado va a ser tan terrible. Nuestro Señor sanó a los ciegos, sanó a los que estaban en la oscuridad de la ignorancia y por ello habían pecado, porque estaban ciegos e ignorantes. El mismo Pablo aceptó que estando en ignorancia había pecado contra el Señor y era perseguidor de cristianos. El incauto puede preguntar,
Es decir, que el fariseo de fariseos no había leído las Escrituras. Claro que Pablo había leído las Escrituras. Muy posiblemente las conocía de memoria. Pero su religiosidad, su salvación por obras y sus tradiciones humanas no le permitían entender. Es decir, no le permitían ver. Viendo estaba cegado. Su orgullo lo cegaba. Su falta de conciencia de pecado no le permitía ver más allá de los pergaminos. Hace como 15 días Marco en su prédica nos hablaba precisamente de la luz que vio Pablo, la que en un primer momento lo cegó al conocimiento del mundo para que pudiera ver más allá, para que pudiera ver el mundo de las tinieblas en que andaba. Y entonces recibió la vista espiritual. Pablo creyó, apenas vio la luz y por eso preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: soy Jesús, al que tú persigues. Vayamos por favor a Juan 9, 26 del 32. Miremos cómo los fariseos, viendo, no querían ver, o mejor, viendo, estaban cegados. Juan 9, 26 al 32. Están interrogando lógicamente y otra vez al ciego. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. Esa sí era la sabiduría. La sabiduría del que era ciego. ¿Cuántas veces habían preguntado lo mismo los fariseos? Preguntaron al que era ciego. Después le preguntaron a sus padres. Le preguntaron a sus vecinos. Y nuevamente le volvieron a preguntar al ciego. Estaban frente al que Jesús había sanado y aún no veían, no creían, no querían ver lo que era evidente. Es apenas lógico que en su ceguera física esta persona no tenía preparación, o mejor, la preparación de los fariseos, pero en su encuentro con Cristo, Jesús le permitió ver lo obvio, lo que nadie veía. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dice esta persona, que Dios no oye a los pecadores. Y les repite: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si esto no viniera de Dios, nada podía hacer. Esta es la verdadera luz, no la luz de los ojos, no la que permite ver lo físico, sino la que le permite ver lo espiritual. Esta fue la sanación que hizo el Señor. Ya escucho las excusas de algunos. ¿Y yo qué puedo saber? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿no me escucha a mí? Sí, hermano y amigo, muchos conocen la Escritura, pero en su ceguera la descuartizan para justificar su pecado. Sí, es muy cierto. Dios no oye la oración del impío,
Pero la parte del versículo 31 es clara. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Qué nos está diciendo? Arrepiéntanse de sus pecados y vayan a Cristo. Teman a Dios y obedezcan. Pero los fariseos, al igual que muchos hoy, se negaban a ver la luz. Decían que veían, pero no quisieron reconocer ni ver al Salvador. No querían ver la luz que los sacaría de las tinieblas. No quisieron ver al Cristo. Por ello el Señor sentenció: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Acaso los falsos maestros de hoy no conocen la Escritura? ¿Acaso los falsos creyentes de hoy no han escuchado hablar de arrepentimiento y sobre la sangre redentora? Hermano, amigo, ¿acaso usted no ha escuchado la orden del Señor? Sed santos como yo soy santo. ¿Aún guarda pecados en su interior? Pensemos. ¿Aún esconde pecados ocultos? Hermano, ¿aún tiene ídolos? Vaya a Cristo, arrepiéntase y busque la verdadera luz, la única que discierne los corazones, la única que le permite ir a la oscuridad, la única que le permite ir de la oscuridad a la luz sin que ésta le hiera los ojos. Cuando usted está en una parte oscura y sale al rayo del sol, el sol le hiere los ojos. La luz del Señor le permite ver claramente. Esta es la única luz que le permite ver espiritualmente. Amigo, hermano, el Señor no solo abre los ojos a la luz, Él es la luz. Juan 9, 35 y 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hablándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó al ciego. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y así vivíamos todos, cegados por nuestros delitos y pecados, creyendo que veíamos y que conocíamos, pero no nos dábamos cuenta que en nuestra ignorancia acerca de Dios no teníamos más que tinieblas. Estábamos cegados hasta que llegó la luz verdadera. La luz verdadera. Vayamos al principio, al origen, al inicio de todo. Génesis 1, del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Es Dios la verdadera luz. No solo la que quita la oscuridad, sino la que da entendimiento. Los que no conocen de la palabra del Señor estarán preguntando: ¿y cuál es la relación entre los versículos bíblicos? Amigo, lo maravilloso de esta porción de la Escritura es que Dios creó las lumbreras hasta el cuarto día. Y entonces, ¿cómo fue la tarde y la mañana de un día? ¿Quién fue el resplandor para que fuera la luz? ¿Quién fue el resplandor?
el resplandor de Dios. ¿Cómo pudo haber hecho el día y la noche si la lumbrera, el primer día, si la lumbrera las hizo hasta el cuarto día? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Juan 9:5? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero quiénes vieron el resplandor de Cristo? ¿Acaso los ricos, los poderosos, los entendidos? En su ceguera, ¿a quién esperaban los judíos? ¿A aquel que les daría el perdón de los pecados y la salvación? ¿O al guerrero poderoso que los salvaría de los romanos? ¡Cuánta ceguera! Y tenían la escritura. Y una y otra vez la escritura decía que les iban a dar salvación. Pero ellos esperaban riqueza, poder, guerra. Otra vez, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy, y sigue, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes y los escribas? Demonio tiene. Demonio tiene. Estaban cegados, totalmente cegados. Los que conocían no tenían entendimiento. ¿Y quiénes se arrodillaron ante la luz? Los pobres, los desvalidos y los ignorantes. Sí, claro, también habían algunos preparados, ¿cierto? Como Pablo. Pero tuvieron que ser cegados para que pudieran ver la luz del Espíritu. Sí. Los demás, ¿quiénes eran los demás? Pecadores como nosotros, recaudadores de impuestos, y nosotros sabíamos que era un recaudador de impuestos en esa época. Pero los sacerdotes y los escribas estaban totalmente cegados por la vanidad y el orgullo. La vanidad y el orgullo. Y tú, hermano, amigo, ¿ya te humillaste ante el Señor? ¿Ya te humillaste? ¿Ya te arrodillaste? ¿Entregaste tus preocupaciones, tus pecados? Como dice la Escritura, ¿ya combatiste hasta la sangre contra el pecado? Sí, yo oro. De vez en cuando oro. No, la Escritura nos dice que de vez en cuando oro. Dice que hay que combatir hasta la sangre con el pecado. Y una vez más el Señor dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros vivíamos en las tinieblas del pecado y no veíamos. Y vivíamos falsamente engañados en una felicidad que nos iba a llevar a la más densa oscuridad. Como la felicidad del borracho. Siente algún nivel de felicidad mientras está tomando, ¿sí? Y al otro día se despierta enfermo, con dolor de cabeza, enguayabado y sin plata. Y eso el que se despierta. El que no se despierta, o el que se despierta en una clínica inválido, o el que se despierta en una cárcel, esa es la felicidad del mundo. Vayamos a Juan 12, 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Un amigo mío que decía que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier camino le sirve. Claro, en la Edad Media decían otra cosa: todos los caminos conducen a Roma.
para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Y por eso necesita la luz. Por eso necesita al Señor que le dé la vista, que le permita ver más allá, que le permita ver lo espiritual. Entre tanto que tenéis la luz, dijo el Señor, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Creed, creed. Es lo que nos está diciendo el Señor. Creed. ¿Quiere ver? Crea, crea. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Miren todo lo que nos ha venido diciendo el Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amamos más las tinieblas. Amamos más las tinieblas. Usted va y dice: no, mire, por esa persona, sí, ese vagabundo, callejero, pues yo le voy a ayudar. Y entonces usted lo lleva para su casa para ayudarle. ¿Y qué sucede? Cuando usted se levanta, ya no está. Y muchas cosas le van a faltar. Se los llevan a algunos centros de rehabilitación. ¿Y qué ha sucedido? Que los centros de rehabilitación los tienen que volver cárceles para que no se escapen. Para que no se escapen. Y cuando entrevistaban a los muchachos en la calle, cuando no estaban tan graves de la droga: ¿y usted qué hace en la calle? No, es que yo me aburría mucho en mi casa. Sí, es que no me dejaban salir, entonces pues me volé. Sí, amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente no va a Cristo? Porque ama el mundo, ama el pecado, porque se ama a sí mismo. Oh, perdón, se idolatra a sí mismo. Eso es idolatría. Si nos amáramos, si ellos se amaran a sí mismos un poquito, buscarían la luz. Si de verdad fuera amor propio, buscarían la luz, no la condenación. ¿Qué es lo que sucede? Que se idolatran. Y cuando yo estoy en pecado, estoy cegado por el pecado. No puedo ver. Quien en verdad se ama y ha escuchado la palabra del Señor, se niega a sí mismo, toma su cruz y va a la luz. Negarme en sí mismo. Entonces me toca dejar de ver los partidos los domingos. Entonces me toca dejar la pasión por la política. Entonces me toca dejar esto y me toca. Sí. Deje. Y después devuélvase a mirar y piense: ¿le hacía falta? No, no le hacía falta. Le estaba estorbando. No le permitía hacer cosas fundamentalmente importantes. Lo que pasa es que confundimos lo fundamental con lo placentero. Ese es el problema. Quien se idolatra busca la felicidad del mundo y, como el falso maestro, va a la más densa oscuridad. Pero ¿quién va a Cristo? ¿Quién va a la luz? ¿Quién va a la salvación? Quien va a Cristo, quien va a la luz y quien va a la salvación puede cerrar tranquilamente y sin temor los ojos para ver con el Espíritu. Es el único lugar en donde usted puede cerrar los ojos para poder ver. Sus ojos espirituales serán abiertos y se le dará entendimiento.
Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Eso le dice el Padre al Hijo. Te pondré por pacto al pueblo, el nuevo pacto, y te daré por luz de las naciones. ¿Y qué dicen los ciegos? ¿Y qué dijeron los que nos ciegan? ¿Qué dicen? Nos lo cuenta la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué dicen los satánicos? No, es que es un Dios autoritario. No, es que nos quita la libertad. Rompamos las cadenas que nos oprimen y seamos libres. ¿Y esa libertad dónde nos lleva? A la esclavitud. A esa sí es una esclavitud. ¿Sí? ¿Qué sucede con los que hacen pactos satánicos? ¿Se pueden liberar del pacto satánico? Cuando nosotros pensamos en alguno de los falsos maestros de alguna de esas iglesias que fuimos, que era o que debe ser masón grado 33, nosotros preguntamos: grado 33, ¿y cómo se pudo salir? ¿Y cómo se pudo salir? ¿Y por qué hacemos la pregunta? Porque es que eso sí es una esclavitud y no se pueden salir, y si se salen los persiguen, ¿sí? A los que han sido los grupos satánicos, ¿sí? Por allá, algunas veces mi hermana me contaba por allá, cuando yo era ciego, ¿sí? Que algún tipo de estos que se escapó de un grupo satánico, entonces le hacían brujería y le incendiaban los colchones, le prendían candela al colchón. Y alguna vez me tocó ver un colchón así. Sí. Hermanos, eso dicen los ciegos: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el Señor, las promesas del Señor siempre están dispuestas para quienes han recobrado la vista, para quienes el Señor les ha permitido ver, para los que no se han negado a ver lo invisible, para los que se han arrodillado al Señor de la luz, al Dios Todopoderoso. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 22, 1 al 5. Hoy hemos ido de Génesis 1 a Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, dice Juan, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, amigos, volvamos a la cita base. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ya desarrollamos la parte A, vayamos a la parte B. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio.
Sí, el mismo que se hizo pecado por nosotros, quien soportó la ira del Padre, aquel que fue humillado, flagelado y crucificado para el perdón de nuestros pecados, aquel que tomó el lugar del castigo por nosotros para salvación, será quien nos juzgue. ¿Quién es Jesús? El juez justo, quien pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero la Escritura nos habla de aquellas obras que pretenden sobornar a Dios. La Escritura se refiere a los frutos dignos de arrepentimiento. Dijo el Señor en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, sí, amigo. El Señor vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido, pero siempre hay una condición: cree y serás salvo. ¿Qué nos dice Juan 5:22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a mí. Y en Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. A eso ha venido el Señor, a buscar lo que se había perdido, pero a juzgar las naciones. De cierto os digo, dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Y con qué palabras el Señor comienza su ministerio? Porque dice: el que oye mi palabra, está diciendo Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y yo vuelvo a preguntar: ¿con cuáles palabras el Señor comenzó su ministerio? Arrepentíos, que el reino de Dios se acerca. Ese fue el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las palabras: arrepentidos, arrepentidos. A las personas les encanta oír acerca de la salvación y del amor de Dios. Cuando hablamos de ello, todos ponen atención y se emocionan. Pero la felicidad se va acabando cuando hablamos de pecado. Ni qué decir cuando se habla de arrepentimiento. ¿Acaso me está juzgando? Claro que no. Nosotros no juzgamos. La que juzga es la palabra. Claro. Y si el Señor nos ha encomendado su palabra. Pero ¿qué dicen cuando hablamos de condenación? Les encanta hablar de salvación. ¿Y qué dicen cuando hablamos de condenación? Terroristas, temerarios, nos dijeron. Dios no condena a nadie. ¿En verdad creen que Dios no condena a nadie? El juez justo exonera a todos. Hermanos, si el Señor iba a exonerar a todos, entonces ¿por qué envió a morir a su Hijo unigénito para salvar a todo el que en Él cree? Si todos eran salvos, ¿era necesaria la crucifixión? ¿Era necesaria la resurrección? Hace apenas 1 o 2 meses, las noticias nos sorprendieron con esos terribles casos que son de pan de cada día en este mundo caído. Nos anunciaron que habían desvertebrado una red de prostitución infantil dirigida por ciudadanos extranjeros, judíos en este caso, cuyos clientes sometían a toda clase de vejámenes a sus víctimas. No se nos olvide que era prostitución infantil.
Hicieron alaraca, bombos y platillos, desvertebrada esta terrible pandilla. Pero unas semanas después, los mismos medios de comunicación nos contaron con bajo perfil que esas personas habían sido excarceladas porque no eran un peligro para la sociedad. Prostituir, secuestrar, violar, corromper a los menores de edad, a las niñas, para ellos no es un peligro para la sociedad. Igual pasa con asesinos, con peligrosos asaltantes, con políticos, con paramilitares, con guerrilleros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos esas situaciones? ¿Qué es lo primero que escuchamos? Que hay injusticia. ¿Dejaron libre a estos tipos? ¿Dónde está la justicia?, preguntamos. Ahora estamos hablando del juez justo, del único santo, 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 de aquel que todo lo ve. En verdad, ¿la gente cree que Dios dará por inocente al culpable? Claro que el Señor Jesucristo vino a dar las buenas de salvación, pero también sentenció: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice Isaías 11:4? Dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Duras esas palabras, ¿quién podrá soportarlas?, decían los mismos apóstoles cuando el caso del joven rico. Duras esas palabras. Sí, amigo, no dude. El mismo Señor que murió por el perdón de los pecados, aquel que se entregó voluntariamente para salvar a los pecadores arrepentidos, será el mismo que juzgue y condene a quienes se negaron a creer en su nombre y se negaron a arrepentirse, a aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, a aquellos que teniendo ojos no quisieron ver, a quienes teniendo conocimiento no quisieron temer. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Duras estas palabras. Ya nos dice en Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esa es la justicia de Dios, a cada uno conforme a sus obras. Esto es lo que los ciegos e insensatos se niegan a ver y a escuchar, lo que se niegan a creer para justificar su pecado. Ya escucho sus voces. Miren cómo usan el miedo para convertir. No usamos el miedo. Una y otra vez hemos hablado de las buenas de salvación. Una y otra vez hemos hablado de las promesas de Dios. En las prédicas hablamos de Cristo y este crucificado. En todas las prédicas, decía Spurgeon, si un pastor en su prédica no va a hablar de Cristo y este crucificado, váyase y predique cuando tenga algo interesante que decir. Cada domingo hablamos de la resurrección de nuestro Señor y de la resurrección de los justos, de los que creyeron, de los que se arrepintieron, de los que se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y siguieron la luz. Una y otra vez hemos hablado del nuevo nacimiento que nos da el Señor. Muchas veces hemos hablado de la Jerusalén celestial. ¿Cuántas veces hemos hablado del cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor nos ha prometido? Hoy hablamos de su inmensa luz y de cómo sanaba el cielo, pero aclaramos que no solo le daba la vista física, sino que le daba
la vista espiritual para que pudiera reconocer al Salvador. Dios no da limosnas, no hace milagros a medias. ¿De qué hubiera servido al ciego ver y luego ir a condenación? Pero el Señor siempre les decía: vete y no peques más. Sanaba sus cuerpos y sanaba su alma. Las palabras del Señor siempre son contundentes. En este caso aclaró: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. El Señor vino por los mansos, por aquellos que reconocen su pecado y van a Él en fe y arrepentimiento. Pero los ciegos que quieren ir a la luz, no por aquellos, en fe y arrepentimiento, por los ciegos que quieren ir a la luz, no por aquellos que viendo se niegan a ver y no quieren ir a la luz. Oseas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante su Dios. Es lo único que pide el Señor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice la Escritura. Hermano, ¿y tú? ¿Has recobrado la vista? ¿Has visto tu pecado? ¿Te has apartado de todo pecado? ¿Has reconocido tus ídolos? ¿Has reconocido tus ídolos? El trabajo, el dinero, el carro, la casa, la empresa, los hijos, el perro, usted mismo. ¿Ha reconocido sus ídolos? ¿En verdad te has apartado de todo aquello que te aparta de Dios? ¿Te has inclinado ante Dios? ¿Has clamado por perdón? Hermano, en verdad, ¿te has negado a ti mismo? Si has hecho eso, si lo has hecho, entonces el Señor te dirá: bienvenido, bendito de mi Padre. De lo contrario, te podrá decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señor Padre Santo, Dios Padre Todopoderoso y amado, Señor, hoy, Señor, este pequeño pueblo, Señor, este pequeño remanente, Señor, Padre, clama a ti, Señor. Padre, aumentanos, Señor, la medida de fe que nos has dado, Señor. Padre, danos arrepentimiento, Señor. Quita, Señor, las tinieblas de nuestros ojos, Señor. Quita, Padre Santo, las tinieblas de nuestra mente. Quita, Señor, las tinieblas de nuestro corazón, Señor. Quítanos, Señor, tanto amor por este mundo caído, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, hasta sufrir hasta la sangre, Señor, por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, Señor, ante ti, ante nuestros hermanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Haznos humildes, Señor, como tú eres humilde, Señor. Y sobre todo, Señor, quítanos la ceguera, Señor. Danos, Señor, tu luz. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.